Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, Medea, buenas tardes. ¿Qué tal Hola, estás? buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos bien, Perfecto. sí, sí. ¿Y a Estamos, mí? Medea, estamos transmitiendo. Sonia, ¿te oímos bien? No te vemos. Ahora me he dado cuenta. Ahora te vemos y Hola, te Sonia, oímos. buenas tardes. Buenas. Hola. Oye, ambas, gracias por venir a esta charla, que va a ser súper interesante. Vamos a esperar un momentito, que seguro que entrará alguna persona más. Pero de todas maneras, comentaros que lo estamos transmitiendo directamente a través del Facebook, de la página del Facebook, y que la grabación también la colgaremos posteriormente en YouTube y lo difundiremos en redes, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que eso va a ser así, que esperemos que tenga una amplia audiencia, que mucho más allá de la gente que en este momento se entre porque quiera participar directamente con vosotros, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la resaca de estos días del 8M? Pues teníamos ganas de descansar, de coger fuerzas para todo lo que nos toca a Son, partir de ahora. son días para nosotras muy, muy ajetreados. Sí. O sea, este año en la de Zaragoza no se ha reflejado la división que en estos momentos hay en el movimiento feminista y los enfrentamientos que hay tampoco se han dejado notar demasiado en la manifestación nuestra, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, a ver, yo creo que aquí es un poco Zaragoza, siempre intentamos que sea algo conjunto y unitario. También he de decir que por parte, bueno, no solamente de las organizaciones sindicales, sino de todas las organizaciones que componen la coordinadora feminista, hemos hecho un gran esfuerzo en intentar ir de manera conjunta este año, porque desde luego hay diferencias dentro del movimiento feminista, no solamente en otros territorios, sino también lo hay en Zaragoza, pero creemos que es importante la unidad, ¿no? Y bueno, o sea, hemos hecho un gran esfuerzo para que las cosas puedan salir y podamos ir de la mano, que no es fácil. Sí, sí, coincido en la valoración. Ha sido fruto de un trabajo intenso, de un esfuerzo por parte de muchas entidades, que yo supongo que a veces no creo que la ciudadanía sea consciente del trabajo que se realizan tanto desde los sindicatos, los partidos políticos, de quien participa en la organización de una manifestación, de todo el esfuerzo que supone, ¿no? Pero bueno, en definitiva satisfechas porque la verdad es que el movimiento feminista sigue teniendo mucha fuerza. Así que con eso, con esa respuesta, pues encantadas. Y luego, pues con el trabajo, pues bueno, iremos superando las distintas diferencias porque esto es seguir trabajando todos los días. Ahora ya tendremos que pensar en el siguiente. Sí, de todas formas, fíjate que con ser muy importantes las manifestaciones, son importantísimas y desde luego lo de estos últimos años son impresionantes. Yo creo que a veces no se pone sobre la mesa el enorme trabajo que se está haciendo desde las organizaciones sindicales, por lo menos me parece. En los sindicatos, tanto en comisiones obreras como en UGT, hace muchos años que se está dando la batalla feminista, no solamente en lo interno de los sindicatos, que también, donde también hay que combatir machismos o grandes machismos y a veces micromachismos, es una pelea dura dentro del sindicato, sino que además luego en las empresas es brutal, lo que son las brechas las brechas de género son muy importantes y eso se está combatiendo día a día y no está en los medios de comunicación ni sale, pero sin embargo es muy importante ese trabajo que hacéis en los sindicatos cada día, con los comités de empresa, con los planes de igualdad, con atender las quejas de las mujeres, intentar solucionar los problemas que hay. Y de eso, pues no se habla. Por eso queríamos hablar de eso hoy. Queríamos hablar de ese trabajo sindical, de esas brechas que hay en el mundo del trabajo, que además luego están muy interrelacionadas con las brechas que hay en el mundo fuera del centro de trabajo, ¿no? Está todo muy interrelacionado. Pero yo creo que la incidencia es brutal y a veces no se habla tanto del mundo del trabajo, ¿no? Parece como si el trabajo hubiera sido desplazado de lo que es el centro de la opinión pública, cuando tenemos un tema, yo creo que es central en la vida de las personas. Así que hablaremos de eso. Hoy va a moderar Juan Carlos, que tenemos aquí. Buenas tardes. Tenemos en esta charla que hace la Plataforma Aragonesa Progresista hoy a dos personas sindicalistas
2 mujeres sindicalistas que representan a los sindicatos mayoritarios de la comunidad autónoma. Tenemos a Sonia García Fabregat por Comisiones Obreras y a Medea Gracia por la Unión General de Trabajadores. Las dos tienen la responsabilidad de la igualdad y de reducir, y ellas mismas lo dicen en las declaraciones que hicieron antes del, en torno al 8 de mayo, pues la brecha salarial, reducir la brecha salarial y acabar con los techos de cristal y aquello que nosotros llamamos en el mundo del sindicato el suelo pegagoso. Entonces, en esa línea queremos que nos hagáis una intervención de cómo están funcionando los planes de igualdad, dónde hay más inconveniente dentro de los planes de igualdad, cuál es la brecha salarial realmente en Aragón y a través de exponer cómo es la situación de la mujer trabajadora en Aragón, pues hacemos este debate y podemos comenzar. Entonces, en principio, Medea, cuando quieras puedes intervenir, luego un poquito más tarde, Sonia. En principio tenemos intervenciones de unos 10 minutos para que luego la gente pueda debatir con vosotras lo que consideren o puedan aportar algo más al debate que queremos hacer. Medea, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y gracias sobre todo por la invitación. Al final, nosotras sí que es verdad que estamos acostumbradas a hablar de brecha salarial en muchos ámbitos y como bien ha dicho Julián, pues somos sindicalistas y yo en mi caso pues orgullosa, ¿no? Que a veces parece que formamos parte de una organización sindical y lo decimos con la boca pequeña. Bueno, pues en este caso orgullosa, ¿no? De poder defender los derechos de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras y de intentar pues de alguna manera poder combatir todas las discriminaciones y las desigualdades que tenemos las mujeres en el mercado laboral. Y bueno, qué decir, ¿no? Porque al final sí que quería, no he hablado con Sonia y me imagino que los temas pueden solaparse, además lo he pensado y voy a aprovechar que esta mañana desde UGT hemos presentado un informe del mercado de trabajo en Aragón de la mujer y así un poco los datos no se solapan un poco con lo que a lo mejor nos puede aportar Sonia para que el debate sea un poco más rico. Bueno, pero entonces tenemos que poner uno porque se aplica. Alguien se me solapa por ahí el audio. Bueno, simplemente, pues en primer lugar, nosotros abordamos un poco el tema de la discriminación de las mujeres y siempre lo hacemos con la mirada puesta en dos parámetros. Uno sería lo que es la discriminación laboral y otro sería en sí mismo la brecha. Cuando hablamos de la brecha, hablamos de ese porcentaje económico, de esa diferencia que cobran las mujeres en detrimento de los hombres. Y cuando hablamos de discriminación o de desigualdad, pues ya nos referimos a todas esas situaciones que vivimos las mujeres de desigualdad en el mercado laboral, que influyen muchísimos factores, ¿no? Que esos son los que vamos a ir un poco desglosando a lo largo de este debate. ¿Y por qué tenemos las mujeres desigualdad o discriminación en el mercado laboral? Y aquí, pues muchas personas, ¿no? Compañeros, siempre digo yo compañeros de mi propia organización incluso, dicen es que la discriminación no existe entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando firmamos un convenio colectivo, hombres y mujeres cobramos lo mismo. Y existen una serie de cuestiones que hacen que no sea así, que la realidad y los datos nos ratifiquen que eso no es así. Nosotros, por ejemplo, de UGT, una de las cuestiones que vemos donde ya se realizan esas primeras diferenciaciones entre hombres y mujeres es a la hora de que las chicas jóvenes tomen sus primeras decisiones en cuanto a la elección de los estudios académicos. Hemos presentado hoy en el informe que por lo que sea, por nuestra propia manera de abordar la vida, de nuestra propia tradición, de nuestra propia educación, las chicas seguimos eligiendo estudios vinculados con la rama sanitaria, la rama sociosanitaria, el magisterio, los cuidados, y los chicos siguen eligiendo pues, profesiones vinculadas con las tecnologías, la industria. ¿Qué pasa? Que al final ellos acaban teniendo profesiones que están en sectores productivos mucho más con unas condiciones laborales y sobre todo retributivas mejores, y nosotras acabamos yéndonos a esos sectores que están feminizados y por lo tanto en un futuro están también precarizados, ¿no? Y generan esa situación de discriminación laboral en este caso, porque al final se está dando un valor inferior a esos trabajos que realizamos las mujeres. Vemos que poquito a poco las mujeres sí que es verdad que nos estamos incorporando al mercado de trabajo y afortunadamente cada vez somos menos las que nos estamos dedicando pues, a las labores del hogar o no, cada vez pues, estamos con esa incorporación al mercado de trabajo. Pero
nos incorporamos y no lo hacemos con las mismas condiciones laborales que lo hacen ellos. Nos incorporamos al mercado de trabajo y, sin embargo, tenemos peores salarios, peores condiciones laborales. Por ejemplo, nosotros en el informe que hemos presentado hoy vemos que en puestos de dirección o gerencia solamente está ocupado por mujeres, no llega al 35% de las mujeres ocupan puestos de dirección. Y decimos, bueno, ¿y por qué las mujeres no llegan? ¿No? Aquí ya sale ese primer concepto del techo de cristal. ¿Por qué las mujeres no alcanzan esos puestos de responsabilidad? Bueno, pues por muchas causas. Vemos que puede influir que las mujeres no tenemos esa presencia en el puesto de trabajo y por lo tanto no tenemos, porque tenemos que anteponer nuestra vida familiar y personal a los cuidados y por lo tanto no podemos dedicar ese tiempo a estar en el puesto de trabajo y porque nosotras mismas no hemos estado educadas con esas competencias a lo mejor de liderazgo para poder ocupar esos puestos de responsabilidad. Pero sin embargo nos vamos a los datos, por ejemplo, del empleo público y vemos que del 100% de personas trabajadoras en el empleo público, un 62% son mujeres, con lo cual no es que no queramos estar, porque cuando tenemos igualdad, mérito y capacidad, sí que participamos en el empleo, ¿no? Pero cuando tenemos que tener pues, una serie de condicionantes que nos llevan a ocupar puestos de responsabilidad, es donde nos encontramos esas trabas y esas brechas. Esto se hace efectivo pues, en cuestiones, por ejemplo, como el trabajo a tiempo parcial. Mayoritariamente las mujeres seguimos teniendo el trabajo a tiempo parcial sigue siendo cosa de mujeres, porque, como digo, es una modalidad de contratación que se nos hace a las mujeres y por lo tanto tenemos esa diferencia salarial y ese problema económico que al final eso repercute en nuestros salarios. A pesar de la reforma laboral y esas modalidades de contratación para evitar ese trabajo temporal, seguimos siendo mayoritarias en trabajo temporal. Ha habido una disminución de las contrataciones temporales, pero ha sido mucho más beneficiosa la reforma laboral casualmente para los hombres que para las mujeres. Cuando una de las medidas a abordar en cuanto a la reforma laboral era que fueran beneficiosas para las mujeres, ¿no? Que era siempre el colectivo más precarizado. Y al final vemos que los datos representan que las mujeres seguimos teniendo ese problema de la temporalidad. Y vemos, por ejemplo, que cuando hablamos de datos, como tomando como referencia el empleo de calidad, esos trabajos indefinidos a tiempo completo, que sería, digamos, el ideal del contrato de trabajo, en los hombres esa modalidad de contratación es el 70% y en las mujeres es el 43%. O sea, temporales y precarias es la definición que tenemos del empleo de las mujeres. Y hemos visto que estos datos de empleo, al final, pues es la evolución que tenemos natural a lo largo de la vida. Elegimos unos estudios con unas salidas profesionales más precarias. Al final, cuando nos hacen la contratación, es más precaria todavía. Y al final eso se traduce pues, en esa brecha salarial, que con los datos que tenemos, que luego no sé si variarán un poco con los que aportará Sonia, la compañera de comisiones, porque sí que es verdad que tenemos la manera de medirlo distinta. Nosotros sí que tenemos presentamos unos datos de brecha salarial del 19,38% de diferencia salarial que cobran las mujeres menos que los compañeros hombres. Y al final esa brecha salarial es la que representa esa desigualdad, que se manifiesta todavía más en las pensiones. Porque, claro, hemos hablado de estudios, hemos hablado de empleo, de temporalidad, de precariedad, de brecha, y que esto se traduce finalmente en las pensiones. En las pensiones aragonesas las mujeres cobran de media un 35% menos que los hombres, aproximadamente. Todas las desigualdades y discriminaciones a lo largo de la vida, pues al final representan esos problemas que tenemos las mujeres a la hora pues eso, de alcanzar esos puestos de responsabilidad, de cobrar menos, de tener que reducirnos la jornada por el cuidado, en fin, todas estas cuestiones que al final hacen que tengamos siempre esa desigualdad y que representemos al final pues esas situaciones de inferioridad respecto a los hombres. Por eso no es algo que haya que mirar para otro lado y decir que hombres y mujeres en los convenios colectivos tenemos ese mismo salario, ¿no? Que firmamos ese mismo salario. Por supuesto que firmamos ese mismo salario para hombres y para mujeres, porque si no sería discriminatorio. Pero aquí entran en juego otras variables, ¿no? Entra en juego, como digo, pues esa infravaloración que se hace muchas veces del empleo femenino, que yo creo que esa es la clave,
las mujeres, el trabajo de mujer parece que vale menos que el del hombre y a mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo porque un peón de carreteras cobra más que una trabajadora de ayuda a domicilio, ¿no? Cuando si ponemos situaciones de penosidad o de peligrosidad están casi al mismo nivel. Sin embargo, todo el mundo comprende que un trabajo en una carretera es peligroso, pero el otro no se comprende, ¿no? Como algo peligroso o penoso. Ahí es donde está esa infravaloración del empleo femenino. Y bueno, no sé, es un poco por dar así datos, ¿no? Porque al final hablamos y no sé si le hablo a alguien o hablo aquí a la cámara, pero bueno, un poco por abordar así estas cuestiones. Voy a lanzar así unas propuestas para que podamos también debatir y comentar. Pues por ejemplo, lo que he comentado en educación, para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es importante que hagamos una educación en igualdad y con el fomento de la corresponsabilidad y la equidad, ¿no? Que se eduque a los niños también en esa corresponsabilidad, ¿no? A los chicos, que se hagan cargo también, ¿no? Que la conciliación no es solo cosa de mujeres y a las niñas, al contrario, que les dotemos esas competencias de liderazgo, pues para que asuman, ¿no? Esos roles de poder también en las empresas de que ellas también pueden. Y es necesario, pues bueno, en los institutos, en los colegios, hacer un engranaje de la orientación educativa y la orientación profesional para que efectivamente se manifiesten en los centros educativos las necesidades reales del mercado laboral y que las mujeres puedan optar a esos puestos donde van a estar pues, con unas condiciones laborales pues atractivas, ¿no? Y en cuanto a la brecha salarial, pues como ha comentado Juan Carlos y Julián también, ¿no? El tema de los planes de igualdad, fundamental el cumplimiento de la normativa vigente en planes de igualdad, que esto me imagino que también comentará Sonia, el cumplimiento del Real Decreto 902 de igualdad retributiva y el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que garantice igual salario para trabajos de igual valor, eso es fundamental. Y sobre todo que se siga subiendo el salario mínimo interprofesional, porque hemos visto que es una de las medidas fundamentales para conseguir estrechar esa brecha. En cuanto se ha subido un poquito el salario mínimo interprofesional, las brechas tienden a estrecharse. Y bueno, yo siempre lanzo la importancia de establecer medidas de fomento de la corresponsabilidad, ¿no? Eso para mí es fundamental, porque no es cuestión de que las mujeres tengamos que anteponer nuestra vida personal y familiar para cuidar y dejar nuestra vida profesional de lado, ¿no? Tenemos que poner los dos progenitores de nuestra parte para los cuidados y que no sea a costa de la precarización también del empleo femenino, porque muchas veces, ¿no? Dejar a nuestros hijos aparcados con otra persona y esa otra persona con un contrato laboral precario y unas situaciones económicas precarias, y esa tampoco es la solución, ¿no? Tenemos que tener esa flexibilidad para parar y por supuesto, llegar a esos puestos de responsabilidad. Y no sé si he hablado poco o mucho, Juan Carlos, ya me dirás, porque tengo aquí para contar de todo, pero no sé. Muchas gracias, muy bien. Creo que te has ajustado al Vale. tiempo y bien, una exposición que nos puede abrir el debate si los que están incorporándose personas ya a la charrada, pues consideran. Muy bien la exposición, yo te la agradezco, seguimos hablando y ya Gracias a ti. estaremos en el tema. Sonia, cuando quieras, tú nos expones ahora la posición desde Comisiones Obreras. Muy bien, pues buenas tardes, un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como ha dicho Medea, pues es verdad que tenemos que reivindicar lo que somos sindicalistas y no tenemos ni de qué esconder y además nos sentimos muy orgullosas. Yo creo que en las organizaciones sindicales, que son organizaciones duras, es donde más las mujeres demostramos que tenemos capacidad para estar e influir en la sociedad. Bueno, pues claro, hay muchas cosas de las que, bueno, pues que vamos a hablar de que tenemos en común, ¿no? Y puntos de vista distintos. Pero bueno, por hablar de la brecha salarial o la brecha laboral que determina la brecha salarial, pues nosotros este año nos hemos centrado en algunos aspectos como que las mujeres tenemos un derecho, o accedemos menos
al mercado laboral, y cuando lo hacemos con peores condiciones laborales, que es un poco lo que ha explicado Medea, ¿no? La tasa de actividad de los hombres en Aragón es del 63% y el de las mujeres el 54%, o sea, una diferencia de 9 puntos, ¿vale? Y somos, bueno, ese dato es importante porque también luego en las tasas de inactividad, en las causas que las mujeres alegan para estar como inactivas, pues un porcentaje muy importante son la segunda y la tercera causa que alegan es por motivos de cuidado, ¿no? De cuidado o básicamente o por menores o por personas mayores. Entonces, Sonia, te acabas de silenciar tú misma. pues ha sido sin Ahora, querer. Vale, sin querer. bueno, pues eso que comentaba, que las tasas de inactividad y los motivos que dan las mujeres, pues ese es un primer elemento, ¿no?, que explica un poco cuáles son los motivos de que las mujeres no estemos participando en el mercado de trabajo en igualdad. Después, la jornada parcial también explica buena parte de la brecha. Por eso cuando damos los datos de brecha salarial en comisiones, y creo que también en UGT hablamos de ganancia media anual, porque allí no hacen distinción con el tipo de jornada. Es decir, están incluidas tanto las jornadas a tiempo parcial como a tiempo completo. Porque claro, es que el peso de las jornadas parciales para las mujeres, que son el 75% de la contratación a tiempo parcial, tiene mucha influencia a la hora de las retribuciones. Nosotros hablamos de cuánto ha de incrementarse el salario de las mujeres para tener igual retribución. Por eso damos datos distintos de brecha, digámoslo así. Hablamos del incremento. La diferencia es la misma, quiero decir, son los 5.140 si cogemos la encuesta de estructura salarial del año 2020, que es el último dato que yo al menos dispongo. La diferencia es esa, lo que nosotros hablamos en términos de incremento del salario de la mujer para que se iguale, y por eso la brecha, nosotros hablamos de una brecha del 24%. Con respecto a los complementos, que también se ha nombrado un poquillo así, se ha tratado el tema, los complementos, aunque también explican buena parte de la brecha, y también la forma de acceder a estos complementos, porque muchos de ellos son discrecionales, es decir, allí las mujeres accedemos menos a ese tipo de complementos, que además muchos tienen que ver en puestos en niveles altos, en ocupaciones de niveles altos, que explican también que hablamos del techo de cristal, ¿no? El acceso a ciertos puestos y con remuneraciones muy altas a veces pues vienen influidos por otros factores de socialización a los que las mujeres accedemos en menor medida, ¿vale? No tienen que ver tanto con la meritocracia, sino con un poco bueno, pues por afinidades o por atribución de cualidades a un sexo o a otro. Los complementos también se suelen remunerar porque vienen de una tradición de cómo nos incorporamos al mercado de trabajo. Bueno, pues se remuneran aspectos muy masculinizados, ¿no? Pues el esfuerzo físico, la penosidad, la nocturnidad, la disponibilidad. Y sin embargo, en los trabajos, digamos, feminizados, que también requieren una serie de cualidades, pero que realmente no se trasladan en complementos, eso no lo hemos conseguido, como son la atención, la precisión o la resistencia, que son cualidades que se requieren en muchos de los trabajos que mayoritariamente están ocupados por mujeres, pero que no se ha trasladado a un tipo de complemento. ¿Vale? Otro elemento que determina la brecha salarial es la falta de valoración de los trabajos de cuidados, ¿vale? En los trabajos de cuidados las mujeres bueno, pues se ocupan mayoritariamente. Bueno, ahí, a pesar de la pandemia y que todo el mundo pensaba, parecía que habíamos cambiado de perspectiva y que valorábamos enormemente aquellas tareas y que íbamos a cambiar
vamos a convertirnos todos en mejores personas, pues la realidad es que las personas que trabajan en los cuidados, las condiciones de trabajo de estas mujeres pues son muy diferentes también. Si trabajan en el sector público o en el sector privado, hay muchas diferencias y además no solo salariales, que están muy mal remuneradas, sino también de condiciones de trabajo, pues jornadas parciales, nivel de exigencia muy alto, sobreesfuerzos y tienen una consideración, pues bueno, que ellas se sienten bastante poco reconocidas, ¿vale? Y por último quería señalar que la maternidad penaliza salarialmente a las mujeres. No sucede lo mismo a los hombres. De hecho, a los hombres puede que hasta incluso, bueno, desde luego no les penaliza. Tenía un dato de una encuesta de fecundidad que compartimos de 2019, donde casi 2 millones de mujeres expresaron su intención de no tener hijos en los siguientes 3 años. Y la motivación que alegaban era no desear ser madre, que era un 26%, por razones económicas, que era un 53%, y por razones laborales o de conciliación, que es el 21%. ¿Vale? Bueno, yo creo que claramente tenemos que hacérnoslo mirar para conseguir que las mujeres y los hombres, ¿vale? En esto tiene que mucha importancia la corresponsabilidad, que me había ido de pantalla, tiene mucho que ver la corresponsabilidad para incluir a los hombres en las tareas de cuidados para que todos y todas pues podamos cumplir con nuestros deseos. Quien desee tener hijos pueda tener hijos y quien no desee, pues también. Esto no es cuestión de obligar a nadie. Yo haría simplemente estos datos y lo que si acaso repasaría un poquillo o hablaría un poquillo de los planes de igualdad con respecto a algunas de las dificultades, si queréis, por añadir un poco el tema de los planes de igualdad, porque es la herramienta que tenemos para estas desigualdades en el mundo del trabajo, en los centros de trabajo, pues corregir alguna de estas desigualdades. La primera dificultad que nos encontramos es en las empresas que no tienen representación legal de las personas trabajadoras, pues cuando les asesoran, pues muchas veces no les asesoran de manera adecuada y no se dirigen a los sindicatos más representativos que tenemos que participar en la negociación de estos planes de igualdad. Con respecto al diagnóstico, que tienen que darnos una serie de datos, los que más dificultad encuentran son precisamente con los datos económicos, digamos, de salarios, y sobre todo, vamos, esos son los que más cuestan dar, sobre todo están incluidos todo el personal y por tanto los salarios más altos pues son los que tienen más resistencia a facilitárnoslos. Y en las empresas pequeñas o en aquellos puestos donde son unipersonales, hay una única persona, también ponen dificultades con la ley de protección de datos, es decir, que no es incompatible, que la información se proporciona en un espacio de negociación y que esto debe ser así. Y bueno, y quizás digamos que estas serían las dificultades que más nos estamos encontrando, aparte de, bueno, la obligación existe hace años, pero las prisas han entrado pues cuando ya se han acabado los plazos, mucho después de pasar los plazos, y eso pues nos supone pues un esfuerzo por parte del sindicato con nuestros propios medios. Eso hay que resaltarlo también, que las organizaciones sindicales estamos haciendo un esfuerzo de activo sindical para nuestro compromiso con la igualdad, para llegar a la negociación de estos planes de igualdad, pero que lo estamos haciendo con nuestros propios medios. Y por mi parte yo creo que lo dejaría aquí para abrir el debate o abrir otras cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Es importante los planes de igualdad, es la herramienta que tenéis los sindicatos y que tenemos los sindicalistas para actuar. Yo me gustaría, cuando hablo de planes de igualdad, más allá de las dificultades que tenéis las empresas porque no hay representación sindical, sino que a veces es demasiado formal porque lo obliga la norma y sobre todo decir si hay ejemplos claros de avances, porque yo lo que estoy viendo es que cuesta mucho avanzar, incluso con la herramienta
normativa. De todas maneras, dicho esto, es decir, si alguien quiere intervenir, ya Julián, Julia, Gloria, Carlos, cualquiera podéis hacer la intervención ahora. Yo, bueno, me ha gustado mucho las dos intervenciones y quería centrarme en el tema de los cuidados dentro del hogar, porque yo creo que cuando analizas un poco las cosas, al final acaban casi siempre, como habéis dicho las dos, conduciéndonos al reparto desigual de los cuidados en el hogar. Porque evidentemente la mujer, primero, dedica muchísimas más horas, con lo cual tiene la doble jornada. Segunda, cuando hay niños pequeños o ancianos que cuidar, ella es la que renuncia al trabajo o disminuye las horas de trabajo, con lo cual, evidentemente, el empresario, queriendo optimizar sus recursos, entre un hombre y una mujer, elige siempre a un hombre porque sabe que va a tener disponibilidad de él completamente. Por supuesto, como bien habéis señalado, también los complementos salariales están en función de aquellas cosas que realizan los hombres por tener la dedicación más total o por lo que sea. Con lo cual, o conseguimos avanzar simultáneamente, no solo en la empresa, sino en la familia y en el reparto, o vamos a tener problemas. Y en ese sentido, me gustaría saber de qué opináis un poquitín sobre lo que estaba planteando la Pepina. Sabéis que es la plataforma para los permisos iguales, intransferibles, etcétera, que estaba criticando, apoyando la reforma que se había hecho el gobierno, pero diciendo que todavía le faltaban algunos pasos que dar, como por ejemplo el hecho de que pudiesen no ser complementarios los primeros meses, perdón, no ser simultáneos los primeros meses. Bueno, ¿qué opináis sobre todo esto? ¿Quién quiere intervenir para las palabras de José Luis? Medea, ¿quieres intervenir? Sí, que no sé si lo hacemos al final o vamos contestando Yo sobre la prefiero que marcha. vayáis contestando y así... Vale. ¿eh? Vale. Bueno, pues yo, nada, José Luis, un placer escuchar a hombres hablando desde esta perspectiva tan feminista. Un placer conocerte y además, sin ánimo de que sea, lo digo como un cumplido, desde la trayectoria de vida que tienes, ¿no? Que puedas hablar desde ese ámbito que para nosotras cuesta tanto escuchar a hombres hablar así, ¿no? De realmente las dificultades que existen en el tema de los cuidados. Pues bueno, varios temas. En primer lugar, el tema de los cuidados, efectivamente, hasta que no haya una reformulación de los cerebros, ¿no? Creo yo, y de las tradiciones y de las costumbres, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo y social, las cosas no van a cambiar porque efectivamente las mujeres seguimos teniendo, como bien has comentado, esa doble presencia, jornada completa en las casas y jornada completa en el trabajo, y por lo tanto nuestra productividad va a ser menor, desde luego, en el puesto de trabajo. Además, hace poco, bueno, no sé si fue en una encuesta o similar, escuché que se decía que a cualquier mujer con hijos y que trabajaba, le preguntabas ¿qué tal estás? Y siempre te contestaba bien, pero cansada, ¿no? Era un poco la frase que llevaban ellas al hombro siempre, ¿no? Bien, pero cansada. Era el llevar siempre esa mochila y esa carga mental en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Y por supuesto, como bien has comentado, los complementos priman muchas veces a los hombres, porque hay complementos precisamente que priman la presencia. Complementos que son, por ejemplo, el de productividad. ¿Quién puede ser más productivo? El que está más horas. Y si estás más horas es porque tienes que renunciar a tu tiempo y familia y por lo tanto recibes ese complemento. O complemento de disponibilidad total. ¿Quién puede asumir un complemento de disponibilidad total? Pues una persona que puede aparcar a sus hijos con alguien. Una mujer efectivamente le va a resultar mucho más complicado, ¿no? O complementos de viajes, de poder viajar, ¿no? Pues para poder organizar la logística familiar, irte de viaje, de trabajo, pues cuesta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Y respecto al tema de los permisos, yo, bueno, desde la UGT siempre hemos planteado que los permisos intransferibles y equiparables, como es el permiso, la equiparación del permiso de paternidad y maternidad, son el futuro, el presente y el futuro de la corresponsabilidad. Creemos que es la única manera de hacer que los hombres se queden en casa, o sea, hablando así de una forma coloquial, porque si no, siempre van a ser las mujeres las que disfruten el permiso. Al final es la única manera. Entonces, ¿qué pedimos? Pues permisos intransferibles, equiparables para los dos progenitores y que se cojan en igualdad de condiciones. Pues no. Medea, te has quedado en silencio. Y ya lo veo.
que además me ha salido. Pues simplemente eso, permisos que permitan que ambos progenitores puedan disfrutar no solamente el permiso de paternidad y maternidad, sino en los primeros años de vida. Es la única manera de poder hacer que la corresponsabilidad no sea solamente una utopía, sino que sea una realidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención para que pueda contestarnos Sonia? Vale, voy. Bueno, pues sí, nosotras también hacíamos hincapié en los permisos retribuidos y también propios, ¿no? de cada uno, que sean intransferibles. Evidentemente, tiene que haber un cambio social porque cuidar es gratificante. Y eso también se ha de trasladar a los hombres, que cuidar es gratificante. Quizás con el permiso de las 16 semanas se crea ese vínculo de que también me apetece cuidar y pasar tiempo con mis hijos y mis hijas, y quizás pues bueno, nuevas generaciones ya cambien un poquito el chip. Y para eso también es importante que el factor económico no sea un elemento para tomar la decisión de quién se queda en casa o en qué temporadas. Es que está todo muy relacionado. Si los salarios, porque bueno, yo en mi entorno, si es que lo vemos, uno de los elementos que justifican, ya no sé si es la causa real, pero que las mujeres se reduzcan la jornada para el cuidado, es porque económicamente supone menos pérdida. Es así. Entonces, hay que igualar la brecha salarial. Quiero decir, las remuneraciones de los trabajos que ocupemos hombres y mujeres tienen que subir ambas, pero las de las mujeres se tienen que equiparar a los trabajos de los hombres. Y con respecto a los cuidados, pues también es un poco que las profesiones que hacen que las mujeres, que también la incorporación de los hombres a los trabajos es un nicho de empleo, el sector de los cuidados, y tendremos que ponerlo en valor, mejorando las condiciones de trabajo, mejorando los salarios, mejorando las jornadas parciales, todo lo que conlleve de mejorar los ratios en el tema de residencias o incorporar en la ayuda a domicilio para que sea un trabajo atractivo, porque cuidar también tiene su parte bonita. Entonces tenemos que a lo mejor quitar connotaciones para que la incorporación de los hombres pues sea efectiva, ¿no? O al final, bueno, pues si no hay una decisión económica, pues las mujeres tendremos que poner encima de la mesa, podemos vivir con mi salario bien, un tiempo te reduces tú y otro tiempo me reduzco yo. Y ya está. Muy bien, gracias Sonia. ¿Alguna intervención más de los que estáis escuchando a las ponentes? Sí, a mí me gustaría preguntarles una cuestión, ¿no? Más de carácter generacional. Yo creo que además de las brechas, además de los techos de cristal, que se dicen de cristal porque son difíciles a veces de percibir, y de los suelos pegajosos, que esos sí que están más claros y son más inmediatamente molestos, hay también muros de hormigón en las cabezas de las gentes. Es decir, hay dificultades para avanzar en lo que es una conciencia individual y colectiva sobre el tema de la igualdad. Es verdad que se avanza mucho, ¿eh? Si damos una vuelta por los colegios, veremos que cada vez hay más hombres llevando a los niños al colegio, o por los supermercados comprando, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Pero es verdad que mientras que el que eso lo haga una mujer se acaba tomando como un hecho normal, y el que lo haga un hombre, pues dicen, pues qué majete que es que lleva a sus chicos al cole, o mira qué majete es que va a hacer la compra, ¿no? Todavía hay muchos muros de hormigón que derribar en las cabezas. Y la pregunta iba en esta línea, pero ¿qué opináis vosotras sobre también si hay brecha generacional? Es decir, si hay un avance en la ruptura de esos muros de hormigón en las cabezas de cada persona, en lo que son las generaciones más jóvenes y las generaciones mayores. Ahí me da la impresión de que hay veces que el tema de los cuidados en determinadas gentes con determinada edad se acaba viendo como un hecho natural. Pues ¿quién mejor va a hacer los cuidados que la mujer, ¿no? Y además, pues eso, además del factor
económico que planteaba Sonia, está también el factor cultural. Es la mujer que mejor va a cuidar, y esos son bloques de hormigón, son muros de hormigón que están en las cabezas. ¿Se están rompiendo o están disminuyendo de grosor esos bloques de hormigón, esas paredes de hormigón en las cabezas de las generaciones más jóvenes? ¿O pensáis que no? ¿Se avanza o no se avanza en esa dirección? ¿Hay esperanza para el avance por la interiorización cultural de lo que es la igualdad y el feminismo, o vamos demasiado lentos? ¿Cómo lo veis? Media, cuando quieras. Empiezo yo, que no sé si quiere intervenir Sonia primero, que como siempre intervengo yo primero, pues si ella quiere... Hemos cogido este orden, continuemos. Venga, pues vale, mantenemos el orden por si ella quiere intervenir primero. Bueno, muy interesante la pregunta, Julián. Tema de los muros de hormigón, desde luego todavía tenemos que derribar. Yo sigo, y además esto es echarme losas de hormigón sobre mi propio tejado, pero en las organizaciones sindicales que siempre abordamos la cuestión del feminismo y de que lleguen las mujeres a puestos de responsabilidad, si miramos detrás vemos que todos los puestos de responsabilidad están ocupados por hombres, y a veces las mujeres, ¿no?, nos cuesta incluso llegar. O sea que nosotros mismos, aunque tengamos este discurso tan interiorizado, a la hora de ocupar estos puestos de responsabilidad cuesta. Y desde luego sigue costando en la sociedad que veamos a un padre con niños pequeños en el patio del colegio y que la gente no pregunte qué le pasará, estará solo, ¿no? Tengo un compañero que además recientemente hicimos un taller en la UGT que se llamaba Hombres por la Igualdad, y un compañero que su mujer trabajaba por las tardes y tiene 2 gemelos y los llevaba al parque, y un día le preguntaron si era viudo. O sea que efectivamente esto sigue estando ahí y sigue muchas cuestiones de este tipo que tenemos que abordar. Y en cuanto a las nuevas generaciones, no me gusta decirlo así, diré no sé decirlo de otra manera, ¿no? El futuro de la sociedad, efectivamente hay un avance, porque vemos que yo creo que las personas jóvenes tienen mucho más interiorizadas cuáles son sus derechos y sus libertades, y yo creo que saben perfectamente esas cuestiones. Yo creo que saben, ¿no?, que entienden la libertad porque han nacido con ella, pero sin embargo han visto que en sus hogares la persona que se dedicaba a los cuidados ha sido la madre, en la mayoría de los casos. Y son roles de género que se van perpetuando, que aunque... yo creo que el caso fundamental, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Mi madre, una madre sindicalista de toda la vida, nos educó a mi hermano y a mí igual, y mi hermano en su casa es el que lleva la carga mental, y siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Es el que lleva, digamos, la logística de la familia, el que se encarga un poco de todo lo que es esa organización. Yo creo que eso es fundamental en los cuidados. Cuando se ha visto y se ha educado en igualdad, el resultado efectivamente va a repercutir en la sociedad. Si no hacemos ese esfuerzo en los hogares para que eso cambie, por mucho que haya una evolución, no es una evolución natural. Son cosas que tenemos que ir derribando. Y nosotras, pues como dice Sonia, ¿qué argumentos tienes para decir que que aunque yo gane menos, yo no me reduzco la jornada? ¿No? Pues es que es muy complicado. O sea, es que es una lucha que tenemos que hacer, una batalla diaria en nuestros hogares. Y las propias mujeres, aparte de todo el peso que llevamos, ¿no?, de todas esas dificultades, además esa batalla interna en el hogar, ¿no? O sea, que yo creo que queda todavía mucho trabajo por hacer, desgraciadamente, y yo no veo el futuro así tan optimista en ese sentido de que el tema vaya a solucionarse por lo menos a corto plazo. Sí, pues yo también coincido, ¿no? Realmente el cambio natural, por naturaleza, sin forzarlo desde las mujeres, no, por sí mismo las nuevas generaciones no va a cambiar. No va a cambiar porque, aunque sí que tienen otra mentalidad, y sobre todo hay nuevas familias, ya no es la composición tradicional, sino que hay nuevas formas de familias, que eso también va a tener que tener repercusiones. Dentro de unos años lo analizaremos. Cuando luego nos vamos a los datos, que estudiamos la brecha por los datos segregados por edad, pues nos damos cuenta que, bueno, en los inicios, digamos, cuando son más jovencitos,
más o menos, pues no hay casi brechas, pero hay unas edades que coinciden, digamos, con las edades medias de la maternidad, allí se dispara la brecha. Eso quiere decir que los permisos y las reducciones de jornada, o sea, las posibilidades que te dan de conciliación, las siguen adoptando las mujeres, o sea, conforme vamos llegando. Y creo que, claro, que es que hay mucho muro por derribar, porque además pues la vida que llevamos es complicada, es estresante y tiramos de quien nos puede ayudar. Y normalmente pues, están más disponibles las madres. Es que es así. No sé si eso lo conseguiremos cambiar en el corto plazo, pero bueno, yo creo que hay cambios en la actitud, pero luego a la hora de enfrentarse a los problemas hay a reproducir modelos y se reproduce el modelo de que las mujeres echemos una mano más, contribuyamos más a, a solventar los problemas de conciliación o de corresponsabilidad, bastante más. Así que creo que el esfuerzo tiene que venir por parte de sociedades más igualitarias. Conforme más iguales seamos hombres y mujeres, las mujeres tendremos más capacidad de poder poner condiciones y va a ser una pelea, y luego también al cambiar el modelo de familia, pues también eso tendrá repercusiones, quiero decir. Yo creo bueno, que algo cambiará, pero no va a ser una progresión, digamos, porque la gente joven ahora se haya educado con más libertad o porque haya se haya oído hablar más de los temas de brechas laborales, ni del feminismo, ni de las discriminaciones hombre y mujer, sino que va a ser un cambio forzado por las mujeres. Lo creo así. Muy bien, gracias Sonia. Gracias Medea. ¿Queréis alguien más hacer alguna cuestión, alguna pregunta, alguna introducción? Carlos nos pide la palabra cuando quieras. Carlos. No sé si se oye, que tengo problemas con el ordenador. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Los datos que, bueno, primero agradeceros la intervención de las dos compañeras. Los datos que habéis dado pues manifiestan evidentemente lo que conocemos a través de los medios de comunicación y que hay una realidad ahí de una brecha salarial, que hay una serie de problemas en el mundo laboral con el tema de la igualdad. Yo creo que estos aspectos hay que tocarlos con dos variables. Una, desde el punto de vista legislativo, es decir, la concienciación, la cultura está muy bien, pero cuando hay ese techo ahí que impide seguir avanzando desde el punto de vista cultural, pues la parte legislativa obliga a crear una conciencia también desde el punto de vista de la igualdad en la sociedad. Hay algunos aspectos que a mí me preocupan. He leído hace poco en un artículo del medio de comunicación que hacía referencia a que en una encuesta, que no sé cuál es en estos momentos, pero que hacía referencia a una encuesta de que había elementos en la juventud de la adolescencia, cada vez más seguían aumentando los aspectos machistas dentro de la adolescencia. Claro, desde el punto de vista, y ahí parto a la otra variable que es importante, una parte la legislativa, para que vaya creando, primero luchando por la igualdad y después creando esa cultura sobre la igualdad. Y después está la parte de la educación. Si es verdad esa encuesta, y desde el Consejo Escolar del Estado hemos tratado también algunas variables en este sentido, por eso hemos elaborado, y lo digo por si acaso os interesa, hemos elaborado una guía de coeducación, una educación que algunos aspectos, por lo menos puede ser de interés a nivel general de cómo estamos en la educación trabajando por la coeducación y por una educación en igualdad. Pero en la educación yo creo que había que hacer también referencia a la formación del profesorado. Es decir, yo creo que el profesorado tiene un gran instrumento que es la educación para ir generando valores de igualdad
entre la gente joven, y que esos aspectos, claro, hay que formarlos también a ese profesorado que no es proclive a estos temas. Y mi pregunta es muy concreta, es decir, ¿creéis qué aspectos podríamos legislar para ir avanzando? Ahora ha puesto el debate el tema de la paridad en las empresas, el gobierno, etcétera, pero ¿qué aspectos se podrían legislar más sobre los temas de igualdad y en concreto en el mundo laboral? Gracias. Medea, cuando quieras. La pregunta concreta de ¿hay que legislar más y qué se debe legislar? Sí, sí, más o menos. Es que perdí alguna vez el audio, pero bueno, sí que me he quedado con la importancia de eso, de legislar y de educar, ¿no? Que es básicamente un poco el resumen de la intervención. Y bueno, y todo lo que habéis hecho en labor de coeducación, que también más o menos me parece muy interesante. A ver, en cuanto a educación, 100% de acuerdo con Carlos. Fundamental, lo que además lo he comentado en mi primera intervención, yo creo que es la base de donde surgen esas desigualdades en todo. Entonces, hay que educar en igualdad, en corresponsabilidad, en equidad, en libertad, en autonomía, sobre todo a las mujeres en liderazgo. Es necesario que dotemos a las mujeres, bueno, a los libros de texto de mujeres referentes en todos los sectores de la actividad y de todos los sectores, en toda la historia y en el sector tecnológico, para que vean que existe esa posibilidad. Luego, en materia legislativa, yo creo que se están haciendo avances y yo soy en ese sentido optimista, porque creo que se están haciendo cosas que van precisamente en la corrección de todas estas desigualdades que vivimos las mujeres, que ya desde el año 2007 en aquella ley de igualdad ya se pusieron sobre la mesa y seguíamos arrastrándolas, ¿no? Como es la reciente ley de paridad, que se habla de que tenga que haber al menos el 40% de las mujeres en esos puestos de responsabilidad, y eso es un aspecto muy positivo, porque cuando las cosas de forma natural no salen, es necesario poner medidas de acción positiva para que salgan. Y las medidas de acción positiva también hay que entenderlas desde la perspectiva contraria. Por ejemplo, en los planes de igualdad, que es otra de las legislaciones que bajo mi punto de vista es un buen avance, en los Reales Decretos 901 y 902, para establecer los planes de igualdad en las empresas, para que haya medidas precisamente para corregir esas desigualdades. Y esas desigualdades tienen que ser a favor de las mujeres, pero a favor de los hombres, para que sean ellos quienes disfruten de los permisos. O sea, digamos, incentivar que los hombres disfruten los permisos para el cuidado. O sea, y esas medidas de acción positiva que estamos implantando en determinados planes de igualdad son muy criticadas también por las propias mujeres, porque digamos que incentivamos que sean los hombres que cojan los permisos. Entonces, las medidas de acción positiva hay que entenderlas precisamente para que corrijan desigualdades en ambos casos, ¿no? Igual que esto, yo no sé si lo comenté, además ahora que veo a Josefina por allí, no sé si lo comenté en la charla que tuvimos. Una de los permisos que siempre desde los colectivos de mujeres, desde las asociaciones, hablamos de los permisos por afinidad, esos permisos que al final son siempre las mujeres las que disfrutamos entre comillas, que nos cogemos los permisos por afinidad para cuidar a la suegra. Al revés no ocurre, no son los hombres los que cuidan a la suegra, ¿no? Entonces, esos permisos por afinidad, que son un permiso cubierto para que la mujer tenga que ocuparse siga cuidando, ¿no? No solo a su familia, sino también a la familia de la otra persona. Hagamos que los hombres disfruten los permisos, que cuiden de sus familiares, que cuiden de sus hijos. Yo creo que esa es la clave. Y bueno, pues todo lo que son esas materias todo lo que podría ser pues seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, lo que comenta, para mí es fundamental, que se forme a personal que negocie en materia de igualdad, que haya más formación en esto, porque al final, como ha dicho Sonia, nos encontramos muchas veces negociando planes de igualdad con nuestros propios recursos y un poco al final estamos firmando documentos de planes de igualdad que desgraciadamente no cumplen el objetivo para el que estábamos trabajando. Y sobre todo, pues bueno, que haya partidas suficientes para poder gestionar estas cuestiones, y sobre todo, pues eso, todo el dinero que pueda haber, pues en la creación de escuelas infantiles que no precaricen a las personas trabajadoras, en la dotación de permisos transferibles y equiparables para ambos progenitores. Si hubiera dinero infinito, pues sería perfecto para que las mujeres pues pudieran estar en sus puestos de trabajo y no tener que renunciar a esto. Así en resumen.
Ujú. Bueno, pues yo, a ver, por ir a la pregunta en concreto, nosotros, bueno, decir que justamente comentamos hace unos días que coincidimos las secretarias de Igualdad en una formación que tuvimos, que en Europa, bueno, que somos envidiados en España por la legislación que tenemos. Quiero decir que tenemos una legislación bastante no, la más avanzada. Quiero decir, otra cosa es que luego, bueno, pues nos cueste más que eso se materialice, ¿no? Pero que, vamos, que no estamos más. Pero yendo a lo concreto, pues bueno, es que lo estaba buscando porque había una directiva europea relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional, que había que transponerla en España y se hizo o se va a hacer a través de la ley de familias, ¿no? Bueno, pues allí se incluye, como diciendo que qué podíamos mejorar, ¿no? Pues allí se incluye un permiso parental que no es retributivo. Entonces, claro, nuestra demanda es que tiene que ser retributivo, porque si no es retributivo, como bien ha dicho Medea, es que al final con los permisos por afinidad, que es que ese es retribuido y aún así lo cogemos nosotras más. Pero bueno, con todos los no permisos retribuidos somos las mujeres las que nos hacemos cargo, ¿no? Por ejemplo, cuando se puso por la COVID la reducción del 100% de la jornada, ahora no me acuerdo del nombre, que implicaba cobrar cero, tenías derecho a pedirla, pero cobrar cero, fueron las mujeres las que hicieron uso de ese permiso, de esa posibilidad, no los hombres. Entonces, por ejemplo, la transposición de esa directiva europea que incluye un permiso parental a través de la ley de familias, nuestra reclamación, por ejemplo, es que sean permisos retribuidos, porque si no consideramos que no se han traspuesto, que no recoge bien el propósito de la directiva, que es conciliar, o sea, la conciliación y la corresponsabilidad, que lo lleva en el título. Por tanto, esa sería una de las reclamaciones. Muchas gracias, Sonia. Creo que era un plan que había, bueno, recuerdo que había un plan para la ayuda y la conciliación cuando el COVID, y al final es verdad que fueron las mujeres. Josefina, tienes la palabra. Te llevas un ratito pidiéndola y no me he dado cuenta, perdona. No pasa nada. He llegado tarde, pero os he estado viendo el directo de Facebook mientras venía a casa, que en mi oficina el suelo también es pegajoso y entonces hay veces que es difícil salir, pero os he escuchado desde el principio. A ver, en el que hacéis, o sea, escuchándoos durante todo este rato, hablando de la gente más joven, de la situación que tenemos, lo que ha quedado claro es que cada vez estamos más pegadas al suelo por el tema de los cuidados y el techo cada vez está más duro porque la brecha, el techo yo creo que no es de cristal, es de hormigón directamente. La brecha sigue estando ahí. Cuando piensas que cualquiera de nosotras desde octubre hasta diciembre trabajamos gratis, que es la diferencia que hay con el sueldo, ¿no? En tiempo, hay veces que hablas de porcentajes, bueno, pues en tiempo real. A mí me preocupa, no sé cómo, cuando hablamos de esa juventud renovadora, de estas generaciones, de la gente que tiene que llegar detrás de nosotras, ¿no? A empujar, porque desde otro sitio será imposible, para que disminuya esa brecha, para que no tengamos que llegar al 2050 para que empiece a disminuir. A mí me preocupa, tengo la sensación en ocasiones, tenemos relevo de esa gente que pelee por derechos. Parece que hay determinadas generaciones que ya no es cierto, que han nacido con esos derechos, que no han tenido que lucharlos, que no han tenido que pelearlos en la calle y que nunca los ven en riesgo. En riesgo cualquier pequeño avance. Estamos viviendo esa resaca de la cuarta ola del feminismo y la estamos viviendo. Y ahí me preocupa mucho cómo trasladar que lo que tenemos se nos puede ir entre las manos, que las mujeres solamente hace falta que vengan mal dadas para que, ¿no? ¿Cómo lo veis desde, nosotras hemos hablado en multitud de foros, pero bueno, ¿cómo lo veis desde vuestro sindicato? Esa lucha por los derechos, porque nos queda mucho.
lo hemos dejado clarísimo, queda mucho por hacer, pero tendrán que venir generaciones que sigan peleando por eso mucho que queda por hacer. Yo creo que el tema de educación es fundamental, pero es que se educa también en las casas, educamos como tribus. O sea, nuestros hijos se educan en la tribu familiar. Y yo no tengo una sensación en este momento muy positiva. En otros momentos de mi vida la he tenido mejor, pero yo en este momento no tengo esa sensación. Sé que hay de todo, que hay gente joven maravillosa, pero yo creo que la mayoría se desconecta por lo de estar informado. Es a veces se informan de otra manera, evidentemente todos nos informamos de otra manera, y eso hace que no todo el mundo tenga una información veraz sobre la realidad. Cuando hablas de desigualdad, hay veces que los más jóvenes dicen, ¿desigualdad de qué? Entonces, ¿cómo lo veis vosotras desde el sindicato? ¿Cómo lo veis, Medea? Bueno, gracias, Josefina. Nada, otra vez compartiendo espacios. Esto es un placer. Bueno, a ver, varios temas. Yo tengo, de cómo lo veo, te puedo decir cómo lo veo yo desde mi parcela, cómo lo veo desde el sindicato y cómo lo veo también porque yo soy profesora en un instituto, ¿no? Y cómo veo esa perspectiva en las personas jóvenes. En cuanto a lucha reivindicativa, desde luego estamos pues un paso atrás o un paso por detrás de lo que fueron, en mi caso, nuestros padres, ¿no? Que lucharon muchísimo más por, qué decir de nuestros abuelos, por sus derechos. Pero es verdad que tenemos, igual que hablamos de brechas salariales, también tenemos una brecha generacional. Los jóvenes ahora interactúan de otra manera, se revolucionan de otra manera y comparten de otra manera, y a veces nos cuesta un poco acceder a ellos y a ellas precisamente por la forma de comunicarse. Sin embargo, creo que en el feminismo sí que las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres, yo creo que saben perfectamente cuáles son sus derechos. Ahora, igual que se habla mucho de que hay una ola de machismo, de violencia machista, en las personas jóvenes que no identifican esos micromachismos. Yo creo que las chicas jóvenes poco a poco ahora tienen interiorizadas cosas que nosotras las veíamos como algo natural. Y esto lo hablo ya no desde el sindicato, sino desde mi propia realidad. Yo estoy rondando los 40 años y yo recuerdo salir de joven y vivir cosas que ahora mismo sería impensable que las chicas jóvenes lo vivan, porque entienden cuáles son sus derechos y sus libertades sexuales y saben cuestiones que no pueden permitir. Yo creo que eso es un avance, y eso es un avance gracias a todo el movimiento feminista y a todos los medios de comunicación y a toda esa información que al final han tenido. En el sindicato es otra cosa totalmente diferente, porque en el sindicato no tenemos relevo generacional. En el sindicato no hay gente joven peleando ni luchando. Nos cuesta muchísimo encontrar gente joven que entienda, por ejemplo, que esté en el comité de empresa, que quiera pertenecer a listas, que vaya en representación de las organizaciones sindicales. También ha habido una campaña de desprestigio social hacia las organizaciones sindicales, como si fuéramos el demonio, y que la gente joven, los sindicatos, yo no quiero saber nada porque estos, ¿no? Hay que hacer también mucha pedagogía, y en los centros, en los institutos también es importante analizar qué es lo que hacen los sindicatos, ¿no? Que los sindicatos es ese motor que va a conseguir que a través de la unión se consigan los derechos de las personas trabajadoras. Y eso es verdad que a las personas jóvenes esa información no la tienen, la desconocen. Yo que voy a veces a dar charlas a institutos, es alucinante que no sepan lo que es un convenio colectivo o que no sepan lo que es pues, determinadas cuestiones que son fundamentales para su vida profesional. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de igualdad si ni siquiera sabemos, ¿no? qué es un convenio o dónde mirar dónde tengo el salario? Entonces ahí sí que falta, pero yo creo que ahí también influye mucho y yo hago autocrítica, que nuestras organizaciones sindicales y la política tiende a estar muy envejecida. Tampoco hay esos referentes de personas jóvenes que puedan un poco representar esa voz de esas personas jóvenes, que al final es lo que puede atraer, que no se llega, no es ¿no? Los jóvenes no miran Twitter, ven Instagram o TikTok, ¿no? Y allí no hay esa representación, con lo cual yo creo que es otra forma de comunicarse, pero creo que en muchas materias sí que hay un avance. Yo, pues, hay ciertas cosas que sí que miro con cierto optimismo, igual que lo de los cuidados lo veo más complicado, sí que veo que en la lucha sí que por lo menos hay ese conocimiento más de los derechos de las personas jóvenes. Vale. Bueno, pues yo, a ver, creo que desde la parte sindical, la verdad es que tenemos un déficit no acabamos de encontrar cómo llegar a la gente joven. ¿Por qué?
es cierto que, claro, también si te pones a pensar, la gente ahora mismo, la afiliación, digamos, vinculada ideológicamente, pues es menor que en otras épocas, ¿no? Entonces suelen venir cuando tienen algún problema de trabajo. Como muchos de ellos tienen contratos, o hasta ahora por lo menos, esperemos que con la reforma laboral esto algo mejore, mucho contrato temporal y tienen poca vinculación con la empresa con la que trabajan, la verdad es que a lo que llegan al sindicato pues ya no son gente tan joven, digámoslo así, son muy jóvenes, pero no son tanta gente joven. Entonces, también llegar al sindicato bueno, y pretender que lleguen al sindicato, que se involucren dentro de la estructura del sindicato y demás, pues es una tarea pues es exigente. Y lo primero que a veces que sus propias condiciones laborales pues no permiten, o sea, que no permiten que ni siquiera puedan ser representantes sindicales, porque no se pueden arriesgar o no reúnen las condiciones, o a la que las reúnen pues ya están en otro puesto de trabajo. Es decir, la inestabilidad laboral es uno de los elementos que nos perjudica a la hora de que los jóvenes se vinculen al sindicato. Y la otra parte, de la gente más joven, es que no sé, el otro día me contaban como que había una tendencia de que los sindicatos, sí que había calado que los sindicatos mayoritarios como poco menos que no era una cosa guay, lo voy a decir así, estar en los sindicatos mayoritarios. Entonces, incluso hay gente que se buscaba otro tipo de sindicatos minoritarios, y algunos que es que no tienen ni idea de lo que representan, ni a quién. Entonces eso sí que me preocupó bastante. Yo tengo sí, cierta preocupación. Y por otro lado tengo una pequeña esperanza, a ver, que tenemos ahora un espacio, y a ver, tenemos gente muy jovencita, universitaria, muy poquitas, pero que a ver si ellas nos hacen ahí un poco, o conseguimos con ellas poder en el nivel universitario, digamos, previo al mercado laboral ya más estable, aunque tengan algún trabajillo a lo mejor para pagarse sus gastos, pues puedan hacer esa labor de que no somos el logro, realmente que se informen, porque lo que es importante es que se creen, claro, como se informan a través de otros medios, se creen cosas que, bueno, ya hablamos de la fake news y las nuevas realidades, y realmente no se informan, no van a las fuentes principales, y entonces, claro, pues generan, no saben ni quién les representa, ni el qué, ni si está en sintonía con sus ideas, y eso es lo más preocupante. Así que tendremos que hacer por estar en esos espacios. Y claro, pues es que la edad media de la gente que estamos en las estructuras, pues somos gente que no podemos estar en TikTok, por ejemplo, o en otras líneas. Así que tendremos que intentar conseguir que alguien joven pues nos ayude a comunicar de otra manera, y sobre todo a que se informen de verdad y que sepan distinguir las fuentes, y que una cosa es pasárselo bien y otra cosa a la hora de la verdad. La información que te la proporciona y cuáles son los principios y cuáles son los míos, y cuál no vale cualquier cosa, ¿no? Un poquito esa es lo que... Nos va a costar dentro de los sindicatos hacer pedagogía de igualdad, ¿no? Si no tenemos gente joven. Bueno, es un reto que ya lleva un tiempo en los sindicatos mayoritarios. José Luis, tenías la palabra. A ver si... no, se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Perfecto. Sí, vale. Yo quería saber vuestra opinión sobre dos cosas. Y vamos a ver, la primera, ¿notáis que los hombres, por ejemplo, estamos entrando en los cuidados en aquellos que son satisfactorios, es decir, en el cuidado de los niños, pero en aquellos que no son satisfactorios, el cuidado de enfermos, el cuidado de ancianos y lo que se llama los cuidados indirectos, mantener el hogar en funcionamiento, hay
a mí me da la impresión de que se está entrando bastante menos. Y la segunda cuestión, enlazando con lo que decía antes Julián, del muro de hormigón, yo quería hacer una faceta del muro de hormigón que no ha salido todavía, y es el poder. Es decir, los hombres tal vez vayamos compartiendo los cuidados cada vez más. Hay una tendencia, está claro que hay una tendencia pequeña, pero hay una tendencia. Pero me temo que lo del poder no lo estamos soltando. Fijaros que yo por lo menos lo que veo también es lo mismo, es decir, ahora mismo, estaba visitando antes los datos de las empresas, las del IBEX 35. En el Consejo de Administración se está aumentando el número de puestos. En los puestos ejecutivos, las mujeres no están entrando más que muy lentamente. ¿Por qué? Porque un Consejo de Administración no tiene poder. Cobras, pero no tienes poder. Entonces, lo mismo sucede cuando se feminiza una profesión, pues pensemos, la profesión, la medicina, es que empieza a tener menos estatus y menos dinero. O la que queráis, la política. La política, yo estoy convencido de que dentro de 8 años es posible que haya que aplicar la ley de la cremallera para que haya algún hombre que se incorpore, porque se está perdiendo esos temas. Entonces, a mí me preocupa que el trasfondo final del tema del poder y del dinero y de todo lo que ello conlleva no salga, y que evidentemente es muy difícil que nadie renuncie a su propia situación de privilegio. En los temas que son eso, pues que dan satisfacción, el cuidar a un niño es satisfactorio realmente, el tener un niño en los brazos es satisfactorio. Entonces ahí sí, estamos entrando. En lo otro, yo pienso que va a ser muy difícil cambiar el muro de hormigón que tenemos en estas cabecitas. ¿Qué pensáis? Bueno, José Luis, oye, qué gusto escucharte, casi podrías darnos tu punto de vista, porque vamos, cada intervención que haces me gusta mucho escucharte. Respecto al tema de los cuidados, lo primero que has abordado, que los hombres se van incorporando al tema de los cuidados muy poco a poco, sí, pero es importante diferenciar, porque una cosa es aparcar a los niños con el padre y otra es hacer esos cuidados, ¿no? Porque eso en muchos casos hay que responsabilizarse también ¿no? Que siempre son las madres las que llevan, si tiene la reunión del cole, si tiene que preparar el disfraz para el día siguiente, si lo que tiene que comer, ¿no? Que es fácil cuidar cuando tienes toda la logística a tu alrededor diseñada y preparada para ello, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de cuidar, sino de responsabilizarse de toda la logística. Porque parece, ¿no? Y además siempre como que los papeles que hacen los hombres, y esto ya sé que hay muchos hombres aquí, pero parece que hace la paella los domingos y, oye, qué bien cocina, qué suerte tienes, ¿no? Cuando toda la semana a lo mejor ha sido la mujer la que ha estado haciendo la comida y ocupándose de todo, ¿no? Que eso es una cosa que se suele hacer. Y el soltar el poder, pues 100% de acuerdo contigo. Hay un problema, los hombres no quieren soltar el poder, y es que vuelvo a lo mismo, nuestras organizaciones sindicales son mayoritariamente masculinas, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Las mujeres estamos ahí, pero llevamos igualdad, ¿no? Llevamos estas cosas de mujeres, ¿no? Yo ya lo digo pues abiertamente, porque al final lo veo no solamente en Aragón, todo el territorio, pasa lo mismo. Se han incorporado las mujeres a la política y ha empezado un linchamiento mediático hacia las mujeres que antes no ocurría. Parecía que tú estabas en la esfera política y tenías como cierto prestigio social, que ahora ya pues, está de dónde viene, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer. Ese tipo de comentarios que se hacen hacia las mujeres hace un desprestigio. Lo que has comentado, medicina o cualquier otro tipo de puesto de trabajo, que antes se tenía un prestigio social y desde que están las mujeres se infravalora. Pasa lo mismo, se incorporan las mujeres, me da igual, a una cadena de producción y anda, surge la doble escala salarial, ¿no? Y también ganamos menos las mujeres. O sea, es que al final, siempre que se incorporan las mujeres, es como que los trabajos se empiezan a infravalorar. Yo creo que los hombres con eso tienen que hacer un compromiso de soltar y de, oye, yo creo que la primera mujer que cogió de conductora de autobús tuvo que sufrir muchas críticas, ¿no? Cuando se puso al mando de llevar un autobús o una conductora de camión. Pues que ellos también reciban esos comentarios negativos cuando digan, no, quiero dejar paso, ¿no? Y que las mujeres también, porque a veces tenéis que las mujeres os cuesta, no os abrís paso, pero es que a los hombres yo creo que les lanzan y a las mujeres nos ponen obstáculos. Y eso yo creo que es algo que está sobre la mesa y que ocurre, ¿no? Las mujeres es como,
nosotras además nos han educado para creer que nunca estamos suficientemente preparadas y a los hombres se les ha criado para pensar que ellos siempre pueden, ¿no? Que son los más fuertes, los que más saben, tú siempre tienes que imponerte, tú nunca puedes sentir debilidad y nosotros al contrario. Entonces yo creo que ahí hay un conflicto interno y además muchas dificultades que tenemos las mujeres y efectivamente los hombres tienen que dejar camino y empezar a soltar, pero que las mujeres no perdamos ese prestigio, ¿no? Que no es que cuando lleguemos de repente se pierda el prestigio, sino que también lo ganemos, que también tenemos que estar representadas. Así que pues 100% de acuerdo y ojalá haya un cambio de mentalidad y de sociedad. Sería el futuro y lo que nos gustaría dejar a nuestros hijos e hijas que vivan realmente en una situación de igualdad de oportunidades plena, 100%. Sonia, cuando quieras. Muy bien. Pues bueno, pues sí, yo creo que sí que ha habido una incorporación de los hombres primero a las tareas más agradables, pero bueno, es una manera de ir avanzando, de dando pasos. Yo creo que la mayor responsabilidad que tienen las mujeres es lo que lo llaman la carga mental, ¿no? El tener que estar pendiente de todo y organizar de todo. Entonces, es, digamos, el que antes se decía, que también se critica mucho, el en qué te ayudo, ¿no? No, es que no se trata de ayudar, es que tú tienes que hacer tu parte o tenemos que, entre ambos, ver cómo nos organizamos para atender nuestras necesidades familiares, ¿vale? Y laborales. Entonces, bueno, son pasos que se van dando. Lo que pasa es que estaba buscando un dato que no lo he encontrado, pero me di cuenta, y además en un estudio, que en las excedencias por cuidado de familiares, los hombres participaban mucho más de las excedencias por cuidados de menores y eso me sorprendió y quizás tenía relación a lo mejor en las etapas en las distintas etapas de edad que se da en que están los hombres cuando tienen hijos están en la etapa de progresión laboral, de posibilidad de ascenso, de posibilidad de su carrera profesional está en juego, digámoslo así, y por tanto puede que renuncien menos. Sin embargo, en las etapas ya de cuidar, digamos, a familiares, pues bueno, ya, digamos, o ya están asentados o bueno, que esa es una explicación de que se me ocurrió, pero sí que es verdad que la incorporación ha sido primero a tareas que son más agradables. Lo que antes me comentaba Medea, pues el domingo hacer la comida de una paella, eso, o ir al parque de atracciones, lo gratificante, y luego la que se tiene que ocupar de que, a ver, de tal hora a tal hora, dónde está, con quién lo dejo, con quién tal, ves a buscarlo tú, acuérdate, sobre todo no se te olvide que hoy hemos cambiado el planning y que tienes que pasar antes a recoger tal cosa, es decir, la carga mental la siguen llevando las mujeres y sigue, aunque ya se dice menos, pero lo del ¿en qué te ayudo? O el ayuda sigue perviviendo allí, aunque no se nombra porque, claro, las mujeres ya hemos dicho que de eso de ayudar nada, ¿no? Que es cosa tuya también. Y luego, con respecto al tema del poder, bueno, pues es que, claro, lo que ha comentado Medea con el tema de las mujeres políticas, es que ha sido un ataque independientemente de lo que cada uno piense. Es que no se puede consentir, que a las mujeres se les el tipo de insultos que se hacen, que claramente son diferenciados, no tienen nada que ver con el tipo de insultos que se le puede dirigir a los hombres, es que el ataque ha sido brutal, por intenso, pero además de la tipología de insultos que eran realmente machistas, totalmente, vamos, y sin justificar. Y pasa pues con otro tipo de profesiones, ¿no? Yo creo que el poder también se iguala mucho a dinero y entonces se está sacando un poco de lo público está perdiendo la valoración social, digamos, de la imagen pública y se está ahora concentrando los focos de poder más en ámbito privado, que no me conozcan, porque además allí controlo mejor y como no tengo esfera pública, pues es más difícil sacarme de trapos sucios, digamos, o cualquier cosa. Y bueno, y luego el tema, no sé si lo quería comentar o no, pero bueno, lo de estos últimos días
con los focos de poder y luego también un poco los techos de cristal y dónde se hacen negociaciones, en qué entornos, ¿vale? Pues podemos ver el caso del señor este que se iba con otros señores ¿no? a los temas de prostitución y demás. Bueno, es que esto también es una realidad. Es que el tema del poder o el tema de los negocios o el tema de los ascensos o el tema de acceder a ciertos puestos aún perviven, esperemos que sean los menos casos, pero aún perviven o hay espacios donde se dan estos hechos donde las mujeres va a ser imposible que entremos. Y no queremos entrar, además. Lo que queremos es que se debatan en espacios públicos, en despachos y por cualidades y meritocracia. Eso desde luego. Muchas gracias. Julián, tenías la palabra. Sí, yo muy interesante, yo creo que las intervenciones que estáis haciendo son magníficas. Medea y Sonia introducen la reflexión y el resto de intervenciones también son interesantes. A mí me gustaría apuntar alguna cuestión. O sea, hombre, a mí ya me resulta, no sé si gratificante, el ver que los problemas en el sindicato, después de bastantes años ya de estar fuera de ahí, siguen siendo los mismos. Es decir, Medea, cuando yo tenía tu edad, a mí lo que me preocupaba era el relevo juvenil. No había relevo, no había gente, y ahora sin embargo tú estás ahí. Tú estás ahí, o sea, eres una dirigente sindical de las que no preveíamos cuando yo tenía tu edad. Por lo tanto, bueno, las cosas, tenía razón Sonia cuando dice, objetivamente es muy difícil que las jóvenes se acerquen al sindicato en edades muy tempranas, desde luego no a los 25 años o a los 18 como hacíamos antes o incluso antes, pues porque están en la supervivencia, están en la búsqueda de consolidar su vida y es muy difícil que así decidan dar una parte de su vida al militar en un sindicato. Es muy complicado, ¿no? Y de todas maneras, vamos a ver, hay alguna cuestión. Vamos a ver, a mí esa figura del techo de cristal me gusta mucho. Me gusta mucho por una razón. Aunque sea, seguramente es un techo de cristal, no, seguro que es un techo de cristal de estos blindados, ¿no? Que no hay un Dios que lo rompa, porque es muy difícil de que se rompa. Pero ¿por qué me gusta esa figura? Porque es verdad que a veces no es muy visible, no es muy visible. Este techo parece como si no existiera, y por eso lo de cristal, ¿no? Parece que no hay techo, pero realmente está allí, de cristal blindado. Y fijaros que eso enlaza con algunas de las cuestiones que comentabais, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que a veces, desde el ámbito sindical, también desde el ámbito político, se tiende a simplificar los mensajes creyendo que así van a ser mejor entendidos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de brecha salarial en concreto, pues hablamos de que, se ha dicho aquí, creo que lo ha dicho Josefina, de que a partir de no sé qué mes de cada año las mujeres trabajan gratis porque el salario es menor que el de los hombres. Yo creo que eso hay que explicarlo muy bien, porque si no, con lo que nos vamos a encontrar es con gente que está en los centros de trabajo que va a decir, también se ha apuntado, yo eso no lo veo. En el convenio de mi empresa, todo el mundo tiene el mismo salario, sea hombre o sea mujer. Por lo tanto, me estoy diciendo una tontería. Las tablas salariales es ilegal y anticonstitucional reflejar salarios diferentes para los hombres y las mujeres. Cuando se dan dobles escalas salariales suelen darse más por cuestiones de acceso a la empresa en un determinado momento que por el hecho de ser hombre o mujer. Una doble escala salarial hombre y mujer es de juzgado de guardia, es decir, es anticonstitucional. Otra cosa es que haya luego incorporaciones o sectores donde se feminiza, donde van las mujeres y se sufren más estos fenómenos que los hombres, ¿no? Y yo creo que habría que explicarlo muy bien. Las brechas salariales no se dan fundamentalmente porque en los convenios haya diferentes salarios marcados para los hombres y las mujeres, eso lo ve cualquiera. Por lo tanto, hay que explicarlo muy bien, o si no, nos encontraremos con la negación de muchos jóvenes que dirán, no, es que en mi empresa, en mi sitio no hay... Claro, por eso lo del techo de cristal. ¿Qué es lo que está haciendo la brecha salarial? Bueno, pues luego el trabajo en sectores que están feminizados y que tienen salarios bastante menores en aquellos sectores que no están feminizados y que trabajan mayoritariamente los hombres. Por decirlo de una forma muy plástica, aunque eso también puede estar cambiando. En la industria trabajan más hombres, en general las grandes empresas de la industria están mejor pagadas, y en servicios, en la limpieza, por ejemplo, trabajan masivamente mujeres y muy pocos hombres.
Tanto, la brecha se da por esto. O también comentabais el tema de los cuidados. Las mujeres hacen uso de la jornada a tiempo parcial en muchas ocasiones porque no se les ofrece otra jornada, pero en otras muchas porque entienden, o se entiende en la familia, que son ellas las que tienen que asumir directamente el cuidado de los niños, ¿no? Por lo tanto, ese menor salario también por el trabajo, por el tiempo parcial, estadísticamente influye en la brecha salarial. O los puestos de responsabilidad. Yo creo que tendríamos que empezar a hablar de cosas mucho más concretas que pueda percibir la gente. Yo cuando soy a hablar y cuando se ejemplariza o se figura, o nos figuramos o ponemos encima de la mesa el tema de los puestos de responsabilidad y hablamos de consejos de administración y direcciones altas de las empresas, está muy bien, es objetivo, pero yo creo que eso a la inmensa mayoría de las mujeres que están trabajando por ahí les importa un pepino, porque nunca van a estar en un consejo de administración y luego mucho menos en un puesto de alta dirección en una empresa. Pero sin embargo hay ejemplos mucho más cercanos. Sector de la limpieza. Trabajan fundamentalmente mujeres, mayoritariamente mujeres y algunos hombres, que curiosamente los hombres son los encargados. Es así. Por lo tanto, lo que es esa brecha, que es verdad que se da en los puestos de alta dirección, es que se está dando también de una manera mucho más concreta en los puestos de trabajo, en los centros de trabajo, en los sectores más feminizados, que están peor pagados y donde cosas tan concretas como los encargados suelen ser mayoritariamente hombres y las currelas de a pie pues suelen ser, pues eso, señoras. Por lo tanto, igual tendríamos que afinar también un poco a la hora de explicar las cosas, ¿no? Todo lo que habéis comentado y me lleva también a una conclusión, voy a terminar rápidamente, y es que efectivamente aquí hay una lucha multifactorial. Apuntaba Medea, nada más empezar la primera parte de su intervención, a la educación, y es fundamental, es fundamental. Y lo asombroso es que no esté incorporado con fuerza en el currículo de los chavales y las chavalas el tema de la igualdad de una manera pues, con fuerza y más contundente. No puede ser que el tema de la igualdad venga dado, o la lucha por la igualdad en los centros de trabajo venga dado fundamentalmente porque si el profesor o la profesora es majete o majeta o la dirección organiza charlas o no sé qué. No, tendría que haber un impacto educacional mucho más directo a través del currículo, no solamente a través de la voluntad del profesorado. O en la familia, en fin, habéis hablado de todo eso. Por lo tanto, yo creo que sí, que tenéis razón. Hay diferentes factores, hay muchos aspectos sobre los que atacar y habrá que trabajar en ellos contundentemente. Lo que no quita que uno de los fundamentales sea precisamente en los puestos de trabajo, sea en el mundo del trabajo, y que demasiado a menudo y a veces de una manera demasiado interesada se obvia, ¿no? Echando balones para afuera como si el mundo del trabajo no existiera. Yo, como no voy a hablar más, daros las gracias, Medea y Sonia, y felicitaros por vuestras intervenciones, que creo que han sido muy buenas y muy clarificantes. Estamos llegando ya al final, creo que ya llevamos mucho rato, casi 90 minutos. Entonces, brevemente, Medea y Sonia, hacéis una intervención final. Yo creo que el resumen de lo que es la plataforma lo voy a dar hecho por Julián, porque ha sido bastante... Lo voy a dar, ¿eh? Otra cosa es que yo no voy a hacer un resumen porque ya estamos muy ajustaditos de tiempo. Medea, brevemente, una visión general de cómo ha sido la charla y de qué cosas quieres hacer hincapié. Y lo mismo, Sonia, para ti. Sin más, yo creo que hemos sacado todos los temas y los hemos valorado. En resumen, pues queda muchísimo trabajo para hacer. Hemos puesto sobre la mesa la juventud, hemos puesto la importancia de la educación, hemos puesto la importancia de los cuidados, la corresponsabilidad y sobre todo pues explicar bien, ¿no? Como ha dicho ahora Julián, efectivamente tenemos que trasladar nuestros mensajes de una manera clara y concisa, que se comprenda bien efectivamente el por qué las mujeres estamos infravaloradas en determinados sectores y por eso se genera esa brecha salarial. Tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todas las políticas públicas que se realicen para solventar este problema, porque las mujeres somos más de la mitad de la población y tenemos que estar ocupando todos los espacios de la sociedad.
y los hombres tienen que incorporarse a los cuidados, tiene que ser 50-50 y hasta que no alcancemos esa igualdad tendremos que seguir hablando de brecha salarial, de discriminación, de desigualdad y de todos estos temas y sobre todo haciendo ver que efectivamente queda muchísimo trabajo por hacer. Así que gracias a todos y todas por participar y por hacernos este rato tan agradable. Gracias a ti, Medea. Cuando quieras, Sonia. Vale, pues yo un poco recogiendo lo que ha comentado Julián, sí es verdad, hace falta explicarnos de una manera que no genere por parte de quien escucha el mensaje, ¿vale? Sobre todo los hombres, bueno, pues algunos se ponen a la defensiva y esto pasa a veces cuando estamos dando los cursos sobre planes de igualdad, ¿no? Que nos dicen... a lo mejor preguntas, bueno, cuéntanos tu empresa, y dicen, no, en mi empresa no hay brecha salarial porque hombres y mujeres cobramos lo mismo. Claro, empezamos así y claro, me doy cuenta, ¿no? Porque, bueno, por quitarle un poco hierro le digo que es que no, pero tú entenderías que no fuera así. Evidentemente tiene que ser así. Digo, si no, sería una discriminación directa. Pero la discriminación indirecta es la que es difícil de ver. Entonces, según en qué sector estés, en los sectores de industria que están mejor remunerados, las diferencias de los salarios vienen por el tipo de complementos a los que pueden acceder hombres y mujeres, que no son los mismos, o sea, son los mismos en teoría, pero luego la realidad, cuando analizan los datos, por eso en el diagnóstico y en los planes de igualdad en cada empresa es donde tenemos que ver esas cosas, resulta que las mujeres los cobran en menor medida. Y las posibilidades de promoción, de ascenso, de puestos de responsabilidad, pues también acceden en menor medida. Y en el caso de los sectores feminizados, lo que pasa es que las mujeres, como bien has explicado, ocupan son mayoría en los trabajos y en cuanto hay un puesto distinto, has dicho lo encargado, pero también el de cristalero, es que es cristalero, no es cristalera, no sé por qué, pero hasta trabajos que podrían ser de igual valor, ahí creo que hay diferencia salarial, ¿no? Y habría que ver por qué, si necesitan otro tipo de cualificación distinta y demás. O sea, la discriminación indirecta es la más difícil de detectar. Y voy a poner otro ejemplo, además del de limpieza, voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, en los supermercados cuando incorporaron a chicos en las cajas. Yo creo que a los 4 días ya eran encargados y llevaban toda la vida las mujeres trabajando en las cajas. Bueno, como otro ejemplo, ¿no? Entonces, para resumir, todos estos datos deben incorporar hasta la perspectiva de género. Nos tenemos que poner las gafas violetas y verlos y analizar los datos desde ampliar la mirada desde la perspectiva de cómo si afectan de distinta manera a hombres y mujeres los tipos de remuneraciones. Y hay que hacerlo de una manera simplemente de desagregar datos. De no negarnos a ver la realidad, porque una vez que tenemos la realidad y la fotografía, podremos incorporar medidas que tampoco podrán ser todas al mismo tiempo, que habrá que priorizar y que habrá que ir dando pasos y caminando. O sea que yo concluyo diciendo que a todo lo que hemos hablado hay que añadirle la perspectiva de género, porque si no, es que no lo vemos. No lo ven nuestros compañeros, no ven esas discriminaciones indirectas porque son difíciles, están ocultas y son pues, difíciles de ver. Y muchísimas gracias por la invitación y bueno, he estado muy a gusto y espero que todos los que hayáis estado también. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Medea. La verdad es que ha sido un placer compartir con vosotras esta charrada y desde luego agradeceros infinitamente vuestra participación y vuestro saber sobre este tema, que ha sido un placer, ¿no? Ya os digo, reitero, escucharos. Muchas gracias, yo creo que aquí ya más que suficiente. Muchas gracias a todos y a todas que habéis participado también y que habéis estado en la charla. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Adiós. Gracias.